en estos momentos estás viendo el episodio número 1 de la temporada número 2 de Hablando Claro con Angélica Moreno. Para mí este ha sido un reto supremamente, yo digo que de los retos más difíciles que he tenido en estos últimos años de vida, porque a medida que vamos avanzando, a medida que voy experimentando el proceso de lo que es la madurez y es llegar básicamente a una edad en donde el criterio social versus el criterio personal empieza a generarse una lucha totalmente desastrosa. ¿Por qué lo hablo de esa manera? Porque básicamente, no sé si estés pasando por ese proceso, pero es una lucha constante en donde todos tus demonios, por así decirlo, están a flor de piel y todo tu entorno empieza cada día a pesar más. Es importante decirte que ya hubo una primera historia detrás de todo este proceso de podcast y es con un hombre que yo conocí a lo que actualmente trabajo en los negocios digitales y a mí me hace cuestionar todo ese proceso de historia que tenemos muchas personas o muchos adultos en estos momentos, y estamos hablando de esa década de los 70 y 80, incluso finales de la década de los 60, porque yo traigo a colación una cierta cronología de tiempo. Y es que en estos momentos, por ejemplo, yo estoy próxima a cumplir 35 años y para mí ha sido un proceso, yo digo que gratificante, porque crecí en una etapa de la historia en donde había un punto inicial de lo que era la tecnología y a lo largo de ese proceso, de ese trayecto, se han actualizado también muchas formas de ver y contextualizar la vida. Por ejemplo, estoy hablando que hace más o menos 30 años existía la máquina de escribir y resulta que el día de hoy tengo simplemente un celular en donde puedo tener una infinidad de información o desinformación. Eso es la parte tecnológica. Ahora hablemoslo en la parte, por ejemplo, familiar o social. Con mi invitado del episodio anterior, lo que estábamos hablando es que normalmente las familias se constituían por 5, 6, 7, 8 hijos y existe un chiste en donde, uy, es que sus abuelos no tenían televisor, uy, es que su familia no tenía tal cosa. Y empezamos realmente a ver cómo es que la sociedad también ha evolucionado. Y en algunas cosas tal vez no es una evolución buena, sino un peso social totalmente preocupante. Y esta soy yo, Angélica Moreno, 35 años después, con muchos procesos también personales y en donde todo el tiempo estoy cuestionando realmente la mujer que quiero ser y que en este punto de mi vida aún no se ha descubierto. ¿Por qué yo digo que no se ha descubierto? Porque básicamente la lucha interna se hace día y noche, lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo. Y mucha de la historia o mucho del pensamiento que tengo hoy por hoy fue un pensamiento que fue callado. Ojo, no fue callado ni con violencia, no fue callado ni, o sea, por nada de esa absurdez, sino porque mi manera de ver la situación sentía que al pensar diferente era malo. Entonces era malo cortarse el cabello, era malo tatuarse, era malo pensar de X manera, era malo ser de la contextura en la que estoy siendo. Y hoy ha sido un día muy complejo porque me acuerdo mucho de mi etapa universitaria, que fue un proceso en donde básicamente tenía literalmente la libertad, tenía una libertad que nunca había experimentado a mis 17 años. Resulta que mis papás, y esto ya lo hablo como muy en modo de bullying con mi familia,
Y es que yo nunca supe lo que fueron unos 15 años de una compañera del colegio. O sea, yo no tuve la posibilidad de decir, fui a los 15 años de una amiga, fui a los 15 años de un amigo. Incluso en mi época, no sé ahorita la verdad, cuando esté mi hijo me sabré qué es lo que está en tendencia, pero en mi época también estaba muy de moda esos famosos pre-prom. Entonces los pre-prom eran en X lados, en X lugares. Yo fui a un pre-prom ya en la universidad, marica. O sea, yo fui a un pre-prom gordos, ya después de vieja. Pues vieja 18 años, pero pues 18 años versus a un pre-prom que a un peladito de 14, 15 años, claro que había una diferencia. ¿Cuál es el punto? No es bueno, no es malo hablarlo de la manera, pues, de lo que hicieron mis papás o lo que no hicieron. De hecho, eso no viene al caso. Pero sí viene el caso que muchos de esos factores que a mí me opresaron o no me hicieron salir de la manera que fue, pues en la universidad, ¿qué sucedió? Que me catapulté a lo contrario. Entonces, ya de pasar de ser la niña buena, la niña de la casa, la niña que solamente era del colegio a la casa, que hacía sus tareas. De hecho, en mi época escolar está totalmente nulo, o sea, no tengo ningún tipo de relación ni amistad con ningún compañero del colegio. Los sigo ahorita en redes sociales y los sigo en estos momentos, pues hablándoles del negocio que también hago de marketing, pero nunca en ningún momento tengo esa amistad con alguna persona que yo diga, me voy a tomar una cerveza, voy a ser la íntima amiga de X persona. De hecho, mi parche del colegio ahorita es nulo, o sea, ni siquiera está. Y este proceso abarca muchas primeras cosas de lo que empezó la lucha, ¿no? Yo recuerdo que era una niña muy introvertida y muy a la defensiva, por el simple hecho de que a mí me criticaran el cabello, de que a mí me criticaran lo alta. De hecho, tengo los dientes de Bob Esponja, como lo decía en mi primer capítulo. Y yo decía, odio a ese hijo de puta Bob Esponja, lo quiero matar. Porque claro, era una peladita que estaba en octavo, noveno de bachillerato y sale ese mamarracho con los dientes igualitos a los míos y yo decía, o sea, ¿qué peor puede pasar? Tanto así que, escuchen esto, estábamos en plena clase, en plena evaluación y salía el hijo pucha haciendo la risa de Bob Esponja y yo como que, este hijo de puta. Y me volví una defensora agresivamente de lo que yo era. Defendía lo que yo sentía, o sea, mi corazoncito se fue protegiendo, no de una manera buena, sino yo digo que de una manera muy mala, porque para no sentirme herida, lo que utilizaba era una coraza de que no me importaba, de que si a mí me lanzaban una piedra, yo la respondía automáticamente. Llego a la universidad, una universidad que en ese momento no era ni de gente muy rica ni de gente pobre, era una universidad que podrías ver cualquier tipo de persona, yo diría estrato medio alto, y pues habían diferentes carreras. En ese caso, pues yo estaba estudiando mercado de publicidad, entro a los 17 años, perdón. Empiezo a conocer Transmilenio, empiezo a explorar un poquito cómo era esa etapa. Mis papás pues en ese caso se súper desentendieron en ese momento puntual y yo sentí como ese respirito de libertad. Yo dije, esto a Angélica Moreno le va a gustar. Había una carrera en especial que se llamaba medios audiovisuales. Y en ese proceso de yo estar probando esa libertad, también veía ese tipo de personas que estaban en esa carrera. Era totalmente diferente a los que estaban en la mía y me sentía mucho más afín con el estilo de ellos. Tatuados, perforados, bohemios, de familia super place, entonces eran los productores de los productores,
etcétera, etcétera, etcétera. Y yo empecé a mirar ese momento, la fotografía, etcétera, y empecé a elegir o a moldear una estética, ¿no? Entonces me empecé a perforar, me empecé a cortar el cabello, empecé a experimentar lo que yo pensaba era mi propia estética. Esa estética, si ustedes me lo dicen a mí, o sea, me lo preguntan hoy por hoy, esa estética era muy alternativa, pero era también una rebeldía, porque no me sentía bonita, porque yo veía a una mujer en ese momento que se vestía normal y me encontraba yo, me sentía insípida, me sentía, ay, Angélica, ay. Entonces empezó esa búsqueda y empezó ese proceso en la que hoy me acompañan, ¿sí? Hoy digo, ok, me quedaron gustando los tatuajes, ok, me gustaron los piercing, ok, me gusta vestirme de una manera alterna. Ahora estoy en esa lucha social y mental por un tema del rechazo. Y yo sé que a ningún ser humano le gusta experimentar eso. A ningún ser humano le gusta que por pensar de X o Y manera te empiecen a dejar a un lado. Y siento que ese ha sido mi caso. Entonces ya estoy en una edad, y lo dice mi mamá también, como esta ya casi a los 40 años y se corta o no se corta el cabello, es como marica, hágalo y ya, o sea, yo ya me preocupé lo que tenía que preocuparme. En cierta manera sí, mamá, ya está china, ya está grande y ya se conoce muy bien. No me conozco en absoluto. Entonces empieza ese rechazo a verse no solamente a la parte física, sino también un rechazo a nivel mental y que una lucha de ego. Yo siempre hablo del ego, porque el ego a veces nos juega malas pasadas. Si tú te pones a contextualizar qué es el ego, te lo voy a dejar en un ejemplo clarísimo. Mira las discusiones que tienes con tu pareja. Mira las discusiones que tienes en tu trabajo. Revisa las discusiones que tienes con tus hijos. Y la mayoría de discusiones es netamente y absurdamente es en quién tiene la razón, quién tiene su verdad, quién dice, o sea, si yo digo que es blanco y la otra persona dice, no, no es blanco, es gris, no, es que es blanco, pero si se pueden dar cuenta que está jugando qué, el ego, simplemente el ego me está diciendo a mí cómo actuar y qué decir, generando un conflicto. Entonces resulta que mi ego es bastante tímido, pero también bastante dramático. ¿Por qué razón? Porque yo soy de las mujeres que me callo. Yo digo, marica, no quiero estar en ningún tipo de discusión, pues yo me quedo callada y listo, ya está. Yo para qué me voy a poner a opinar o a decir algo si a la final me voy a indisponer, voy a disponer a la otra persona y listo. Y a este punto de mi vida ha sido muy jodido pagar el precio por eso, porque me voy tragando absolutamente todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que digo, todo lo que realmente quiero expresar y me trago todo, absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Empiezo a enfermar, empieza a atacarme la depresión, empiezo a sentirme vacía, empiezo a sentirme que no soy de ningún lugar, empiezo a no hallarme en ningún entorno, ni siquiera me hallo en mi propia casa, no me hallo en ningún trabajo, no me hallo en ningún aspecto de mi vida. Y es eso lo que me voy callando lentamente, lo que me va a llevar al borde de un colapso. Y no estoy hablando de un colapso mental, sino un colapso en todo tipo de aspectos. Ahora yo te pregunto, ¿tú en estos momentos estás guardando realmente muchas de tus cosas? En estos momentos tú en definitiva estás diciendo no a más cosas diarias, porque eso es lo que está sucediendo. Hay veces que tratamos literalmente de callarnos, tratamos literalmente de no dar nuestra opinión por X o Y motivo.
¿Y quién está dañando a quién? Nosotros mismos. Nosotros mismos estamos dejando apagar nuestra voz y yo se los digo, es muy difícil coincidir con una persona, tanto emocionalmente como, no sé, personalmente. ¿Y por qué yo lo digo de esta manera? Porque es que la oportunidad de conocer a muchas personas que no sean iguales a ti es muy alta, es demasiado alta. Pero ¿qué pasa cuando yo le quito el poder a mi propia voz? ¿Qué pasa? ¿Te has preguntado eso? Checklist rapidísimo. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu carrera? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está absolutamente la relación con tus hijos, con tu esposa, con tu pareja, con tu perro, con tu gato, con tu entorno? ¿Será que tú le has dado el poder a otras personas a elegir por ti? De que tú sientas algo y sientas morir y por no caer en un conflicto o te tilden como loco, diferente o en mi caso la mugrosa del poli, sea más fuerte de lo que tú quieres decir. Porque es que yo acá no te estoy hablando ni siquiera de un tema físico, yo no te estoy hablando es que ahorita yo me voy a pintorretear el cabello. De hecho, a mí me encantan las mujeres que expresan todo con su cabello, pero yo no necesito exhibirme y llamar la atención o llamar una rebeldía cuando realmente sí lo puedo hacer de diferentes cosas. Por ejemplo, hablando claro con Angélica Moreno. Así que el rechazo sí, el rechazo es muy difícil, el rechazo es una de las cosas que yo digo, Dios mío, lidiar con ese pequeño gran agujero mental en la gente es muy difícil. Y sobrevivir y que no te importe en absoluto esa vaina, díganme cuál es la fórmula. Porque hoy cuando hablé con mi invitado, él me decía, no, pues la fórmula es bloquearlo. Y yo decía, ok, yo bloqueo lo que no diga la gente, pero ¿cómo tú bloqueas eso? ¿Cómo lo bloqueamos? No tengo ni idea. Así que, ¿qué piensas sobre el rechazo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por ser diferente? ¿Estás dispuesto a alzar tu voz y a decir tu criterio frente a las cosas? ¿Estás dispuesto realmente a pagar el precio por ser diferente? Así que no te pierdas el próximo miércoles un nuevo episodio de Hablando Claro con Angélica Moreno, solo por Spotify. Chao, chao.